Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, una de las cosas a esta altura del partido, te tengo que preguntar, bueno, ¿cómo llevas la campaña? Me imagino ya conocías la provincia por ser alguien del interior y que le gusta recorrerla, pero me imagino que ahora la conoces mucho más. Siempre falta, tiene 365 pueblos y ciudades y te digo que todavía algunos pueblos no los conozco después de hace tantos años que la recorro. Y bien, mucha gente que está contenta porque hay cosas que ve en su pueblo, en su ciudad, que hay inversión pública, cosas que se mueven, reconocimientos importantes en cada pueblo y en cada ciudad, que es la billetera Santa Fe, que eso ha ayudado mucho a los comercios de cercanía, al bolsillo de la gente, obviamente. Y siempre, obviamente, según los lugares que vas, tenés distintos tipos de necesidades o reclamos. Si vas al norte, tenés un reclamo ahí, qué sé yo, el sector ligado a la economía más industrializada, reclama energía, por ejemplo. El oeste reclama agua de calidad y siempre obras de infraestructura. Bueno, según los lugares que vas, siempre hay cosas por hacer y que faltan y cuentas pendientes, ¿no? Seguro. En esa recorrida, bueno, se le atribuye al gobierno provincial al menos 3 aciertos. Uno lo nombraste, billetera Santa Fe. Uh-huh. El otro, ¿no es cierto?, el boleto educativo, que cumple un año. Sí. Y el tercero, que por fin comienza a tener presencia legislativa, digamos, y aprobación, que es el plan Conectar, ¿no es cierto? Son, justamente hablabas de la provincia y del norte, son hitos importantes, digamos. Muy importante. El plan de conectividad va a tener su impacto cuando esté terminado, y esto va a ser seguramente cuando esté finalizando la gestión del actual gobernador Omar Perotti, y posiblemente se empiecen a ver en la próxima gestión. Es una obra muy ambiciosa, que es dotar de una infraestructura de conectividad con fibra óptica de 4.000 kilómetros para que tenga alta calidad y alta velocidad de internet cada pueblo y cada ciudad. Que esté la red provincial de datos interconectados, esto significa las escuelas conectadas, los hospitales conectados, las comisarías conectadas, todas las oficinas públicas de cada rincón de la provincia. Tiene una particularidad en Santa Fe y Rosario, que son los barrios populares para tener acceso gratuito a través de Wi-Fi. Y es un plan, sí, muy ambicioso, quizás uno de los más ambiciosos, como lo dijo la Corporación Andina de Fomento, que es la que va a financiar el proyecto de América Latina. Así que posiblemente ahí Santa Fe haga punta. Obviamente que los otros dos son de más impacto y fueron más inmediatos. Algunos se demoró en verse por la pandemia, porque todavía no estaba la presencialidad escolar, y la billetera, sí, la billetera es una política que ha tenido un impacto muy grande, que nació de la coyuntura sanitaria, ¿no? Exacto, porque sí. A fin del año pasado muchos comercios nos decían que si no vendían tenían que cerrar. El plan de conectividad también, porque la pandemia dejó al descubierto desigualdades importantes en esa materia. Es verdad, quizás no estaba como una de las prioridades. No. La pandemia nos cambió muchas prioridades, pero no nos cambió los objetivos, siempre digo. Pero es verdad, visibilizó un grave problema, entre otras cosas, porque había cerca de 500.000 chicos que se quedaron desconectados de la escuela y era necesario tener una vinculación remota y no la podían tener. Y esto apuró los tiempos en armar y diseñar un plan ambicioso para toda la provincia, que en principio estuvo la urgencia por este tema educativo, pero hoy, Internet, en lo que hoy es nuestra vida cotidiana. Si vas a un comercio a pagar con billetera Santa Fe, tenés que tener Internet o datos en el celular. Si querés inscribirte para vacunarte, tenés que hacerlo por Internet. Si querés hoy comprar cosas de lo que fuera, lo haces a través de Internet. Con lo cual hoy los datos y ese tipo de cosas es clave, y lo clave es no agrandar la brecha digital. Por eso este tema es central para igualar oportunidades, como lo hizo el boleto educativo. Bueno, hablaste también, ¿no es cierto?, de la provincia, la venís recorriendo muy seguido, muchas veces de la mano del propio gobernador. Al principio se le imputó a la gestión Perotti un arranque raro, digamos, por supuesto que raro, condicionado también por la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, un golpe que nadie esperaba y para el cual nadie estaba preparado. Ningún gobierno nacional, extranjero, local, provincial.
Sin embargo, hoy ustedes declaran, ¿no es cierto?, que la gestión agarró más volumen, agarró mucha más territorialidad y agarró un ritmo de obras que, bueno, al principio había que renegociar contratos, se había paralizado la obra pública. Hoy vos, obviamente, advertís otro tono. Sí, claro. A ver, fueron distintos momentos. Primero cuando se ganó, en junio del 2019, hubo 6 meses de una transición que fue muy traumática y no fue buena. Incluso nos aprobaron leyes en esa transición cuando ya Perotti había ganado la gobernación, incluido el presupuesto, con lo cual Perotti tuvo que gobernar su primer año con un presupuesto de la gestión anterior, un presupuesto amañado, un presupuesto condicionado. Ese es el primer dato. Segundo, cuando se asumió había muy poca plata en la caja. De hecho, tuvo muchos problemas para pagar los primeros meses el sueldo e incluso el aguinaldo en diciembre del 19. Y había un problema serio con todas las obras que estaban paradas, porque entre 6 meses y un año se llevaba la demora en los pagos a los contratistas del Estado, con lo cual hubo un proceso de negociación importante ahí para retomar y saldar esa deuda que después se consolidó en 6.000 millones de pesos. Por otra parte, la legislatura provincial, las 2 cámaras terminaron siendo mayoritariamente opositoras a Perotti, con lo cual todo esto se complicó. Quiero interrumpirte acá. En el Senado no era mayoría la oposición, hubo una división del bloque, digamos, oficialista, por decirlo así. Hubo una división del bloque de algunos senadores, 5 senadores, que habían participado dentro del justicialismo, y uno de ellos que se dice justicialista, pero había participado con Bonfatti, que es el senador de 9 de julio. Esos senadores tuvimos una relación bastante de idas y de vueltas los primeros meses, hasta que después terminaron condicionando y votando todo con la oposición, con lo cual no los puedo llamar oficialistas, digamos, ¿no? Porque votan con la oposición en contra del gobernador. Entonces, digo, esta situación nosotros la tuvimos muy complicada el primer año. No son excusas, porque no hay que poner excusas, pero de los 22 meses de gestión, 19 fueron en pandemia. Y también esto significó un cambio radical, porque no había recetas, no había fórmulas, no había un manual de cómo enfrentarlo. Y hubo una decisión del mismo gobernador de ponerse al frente. Fue un gran piloto de tormentas, desde tener todos los insumos y elementos que se necesitaban, de construir hospitales modulares en tiempo récord, ahí en Baigorria, Villa Constitución, Piñeiro. En implementar la fortaleza, cuando se arrancó, había 156 camas críticas con respirador, camas de terapia intensiva con respirador en el sector público. Prácticamente 1/3 de lo que tenía Capital Federal o Córdoba, para poner una comparación parecida a la de Santa Fe. Hoy hay más de 500, digamos. Hoy se están construyendo salas de terapia intensiva en lugares donde nunca hubo. Caso San Javier, caso Vera. ¿Por qué? Porque toda esa gente termina llegando a Santa Fe. Y después se puso en marcha el plan de vacunación más grande y más masivo, que la verdad, nuestra mayor preocupación era ese, cómo implementar algo tan masivo de manera veloz. Y realmente los 336 vacunatorios, con toda la gente que trabajó, las voluntarias y voluntarios, enfermeras, médicos, médicas, fue realmente increíble la profesionalidad, el compromiso, el cariño, la puntualidad. Todo el mundo en cada lugar reconocía eso, desde lo más grande que fue en Rosario, ahí la ex rural, que llegó a haber entre 6 y 7.000 turnos por día, o aquí la esquina encendida, hasta los pueblitos más chicos, ¿no? Esto fue realmente notable. Imagínate que ahora prácticamente no hay internados en la provincia por COVID, gracias a Dios, no hay internado en terapia intensiva, con lo cual ha demostrado que la vacuna funciona. Llevamos más de 2.200.000 personas con 2 dosis, y esto es muy importante, y aparte es muy importante el esfuerzo que hicieron los jóvenes en su momento de no salir, de evitarse ir a una fiesta, de su diversión, para cuidar a los adultos mayores. Así que hubo un esfuerzo de mucha gente, de mucha gente que trabajó en esto, de mucha gente que se tuvo que quedar en su casa. Hubo que lamentar muchas vidas humanas, mucha gente. Todos tenemos a alguien conocido o cercano que perdió la vida por esto.
Así que fue una situación muy, muy traumática, muy tensa. Hubo 2 momentos muy tensos cuando casi colapsa el sistema de salud. No lo vimos acá en la provincia como lo vimos quizás en otros lados del mundo. Y digo, con mucha decisión y con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha perseverancia, podemos estar en este momento hablando de la salida de la pandemia. Que obviamente hay que seguir cuidándose, hay que seguir usando barbijo, ¿no? Pero, digo, también la provincia ahí tuvo mucho esfuerzo en protocolizar las actividades económicas. Muchas actividades industriales, la mayoría estuvieron protocolizadas, con lo cual no se detuvo la economía. Santa Fe hoy está liderando la actividad económica, lidera la recuperación industrial, lidera los niveles de empleo industrial registrado. Pero fueron 22 meses que parecieron 22 años, digamos, con todo lo que vivimos en el medio. Así que estamos en otra etapa. Creo que hubo un gran trabajo de Perotti, que lo sabe hacer muy bien, y de todo su equipo, en recomponer las finanzas públicas, en ordenar la administración, tener una administración muy ajustada, y quizás con menos plata de las que hubo en otros momentos se pueden estar haciendo un montón de cosas. Y a pesar de todo se está trabajando en cada rincón, en cada ciudad, en cada pueblo. Vemos inversión pública de la provincia, en cosas muy chiquitas, que puede ser el cambio de una luminaria, el arreglo de una plaza, o una ciclovía, una vereda comunitaria, a obras como pueden ser obras de cloaca, de agua, de desagües, obras importantes como la ampliación de la planta potabilizadora acá en Santa Fe, que como dijo el intendente Jatón, 114 años tenía la planta anterior, o la ampliación del acueducto allá en Rosario, o el gasoducto metropolitano. Digo, hoy estamos en un momento de mucha inversión y, como decíamos antes, también cumpliendo compromisos. El boleto educativo gratuito fue un compromiso de campaña que se llevó adelante y se está implementando, tanto el urbano como el rural. Hay cerca de 20.000 personas a nivel rural que tienen garantizado el transporte gratuito. Esos son transferencias a las comunas, arman las tráficos, porque ahí no hay transporte urbano, ¿no? Y esto creo que también es un dato clave para igualar oportunidades en un momento donde, digamos, el mundo está convulsionado y necesitamos acortar la brecha digital, conectar de manera vial e integrar la provincia. Hay mucha inversión en rutas. Hay un concepto que para nosotros es clave, quizás por ser del interior, es que la persona que nace en un lugar pueda tener acceso a la salud, a la educación, que pueda tener acceso al trabajo y pueda pensar una familia en el lugar donde nació. El arraigo es clave, que no tenga que emigrar, ¿no? Yo vengo de una familia donde mi papá era un inmigrante italiano que llegó a los 22 años huyendo después de los desastres de la Segunda Guerra, y mi mamá había nacido en un pueblo chiquito que migró a la ciudad porque daba más oportunidades a la ciudad que el pueblo. Entonces esto es clave, me parece que generar arraigo, generar oportunidades en cada lugar, conectividad vial, digital, acceso a la salud, a la educación, me parece que es el mandato que tenemos que cumplir. Roberto, nos metemos un poco en campaña y en terrenos, en aguas más profundas, como se dice ahora. Un tema de debate que te sale al cruce en cualquier lado donde vayas es el de la seguridad. Yo acá, es opinión mía, el tema de la seguridad o de la inseguridad nos atraviesa, especialmente las grandes urbes, especialmente Rosario, desde hace mucho tiempo. Es decir, no es de esta gestión, no es de la anterior gestión, no es de la anterior, viene de hace mucho tiempo. Sin embargo, los índices no bajan y es una preocupación. Como se vio en Rosario, en un acto donde el gobernador va a dar la cara, que eso sí es una novedad, digamos, que un gobernador delante de una movilización esté presente, aún a riesgo de recibir un insulto. Pasó a firmar, donde también estaban las autoridades locales y las autoridades provinciales. Uno ve una cuestión allí de entender que el problema es amplio, tiene muchas aristas, es de difícil resolución, no hay magia. ¿Cómo ves vos esta cuestión? Aún haciendo la salvedad de que sos un legislador nacional, no sos del Ejecutivo, no sos el ministro de Seguridad y todo eso. Pero ¿cómo ves vos este tema, que es central, ¿no es cierto? Sí, este tema es central y diría que si la seguridad fuera parte de lo cotidiano no estaríamos hablando de esto acá, ¿no? Y es lo que todos anhelamos. La situación posiblemente
de hartazgo que tengamos muchos por esta cuestión. Mi hijo vive en Rosario, con lo cual a mí no me gusta que me esté llamando por teléfono porque tiene miedo de salir a la calle, con lo cual eso es una situación muy angustiante, muy fea. Y quizás muchos hayan pensado que esto tenía una solución rápida, inmediata, que es como construir una cuadra de pavimento, y esto es mucho más difícil, complejo y lleva más tiempo. Lo que sí, no hay vuelta atrás, y el camino emprendido desde el momento que juró Perotti, que juró ante todo el pueblo de Santa Fe, diciendo que iba a cortar todos los vínculos con el delito. Ese es un mandato que es inclaudicable, y ese camino no se detiene. Hay otra postura política en cuanto a la conducción de la policía, en cuanto a la política de seguridad, la política de prevención, la política de investigación criminal. Hemos mandado 3 leyes a la legislatura. Estamos en un proceso de fortalecer desde el punto de vista tecnológico, en equipamiento, en motovehículos, armando centros de operación policial en distintas regiones de la provincia, tratando de articular con las fuerzas federales para que haya una misma política de seguridad única. Es una buena noticia que el gobierno nacional haya entendido que el problema de Santa Fe no es de Santa Fe, es un problema nacional, y el problema del narcotráfico no es un problema de Santa Fe o de Rosario o de alguna ciudad, sino es un problema de la Argentina. Esta unidad especial de gendarmería con 1000 efectivos bien profesionalizados de forma permanente que estén ahí en Rosario, va a ser para que tengamos una cosa de largo plazo y no de corto plazo o medidas espasmódicas así que vienen y se van. Y me parece central. Me parece central articular con la justicia, tanto provincial como federal, porque en esto podemos tener la mejor prevención e investigación y capturar a todos, pero si después entran por un lado y salen por el otro, no funciona. En esto también hay que fortalecer a la justicia federal porque tenemos el mismo organigrama y la misma estructura que teníamos hace 40 años, y esto no puede pasar. Hay que fortalecer, hay que cubrir las vacantes que están sin cubrir, y tenemos que avanzar en la reforma de la organización de la justicia federal. Nosotros dimos media sanción el año pasado, que si esto pierde estado parlamentario, vamos a convocar a todos los legisladores, los 19, y los 3 senadores nacionales que vamos a estar representando a Santa Fe, para que nosotros podamos estar avanzando, aunque sea la provincia, en lo que se necesita para fortalecer la justicia federal. El otro punto, en lo que sí me atañe a mí como legislador, yo participo en la Comisión Bicameral de Implementación del Sistema Acusatorio en los tribunales federales, que es lo mismo que se implementó en la provincia con el Ministerio Público de la Acusación. O sea, hay una persecución penal del delito, donde todo el proceso va a ser diferente. O sea, va a haber fiscales que van a investigar, que van a tener un rol, jueces de garantía, va a ser oral, va a ser público, va a tener mucha más celeridad, y esto me parece central. La pandemia nos ralentizó toda la implementación, se empezó por Salta y Jujuy, y la Comisión Bicameral determinó que el próximo lugar donde se implemente va a ser acá, en Rosario, y después va a ser en Mendoza. Esto va a significar un cambio de paradigma también muy importante, y es central dentro, porque como decía, la política de seguridad tiene varias patas, y tiene que ver la policía, tiene que ver la justicia, tiene que ver el marco legislativo. Hay una silenciosa que no se nombra, que es la propia sociedad. Es decir, es obvio que también hay un consumo, hay una demanda, en cuanto a droga. También ese tema no se charla, ¿no es cierto? Uno pone el acento en el delito estrictamente y en la generación de esa estructura, pero también hay preocupación social. Si hay demanda, si hay alguien que vende es porque hay alguien que compra, digamos, ¿no? También podríamos decir que cuando se generan muchos recursos por esta actividad ilícita, también hay estudios contables y estudios jurídicos que lavan activos y lavan dinero, y de hecho hemos tenido conocimiento del allanamiento de un par de estudios grandes y financieras grandes que se sospecha y está en la investigación, vinculados a bandas de narcotráfico que lavan dinero y que lavan activos.
Las ramificaciones que tiene este delito son muy grandes e importantes. Convengamos que también se sospecha de que toda la zona portuaria hay un tráfico de cosas que entran y salen por ahí, y en esto, cuando hablamos de estas cosas, debe haber organismos del Estado que funcionen más eficientemente, como el caso de la prefectura argentina, o el caso del control que tiene que hacer el SENASA, o que tenga que hacer la aduana o la FIP sobre lo que entra y sale de los puertos. Entonces, tiene muchas aristas. De hecho, otra arista importante es cuestiones sociales, educativas, sanitarias, culturales, y la intervención que tenga el Estado en muchos barrios marginales donde el delito le ha ganado al Estado, o las bandas narcos o la organización narcocriminal le ha ganado un posicionamiento al Estado en esos lugares. Entonces, también tiene otras componentes o otras aristas. Tiene una complejidad que no es menor, y que quizás los resultados no sean tan rápidos como lo que uno espera o como se producen en otros temas. Pero bueno, creo que el camino trazado es el correcto y que no hay retroceso. Y posiblemente esto a varios les molesta, ¿no? Y a varios los pone incómodos. Yo decía claramente, hasta diciembre del 19, la policía que teníamos en Santa Fe, hoy en su mayoría vemos que esa gente o está procesada en causas federales, o imputada en causas provinciales, o investigada por enriquecimiento ilícito, o presos, ¿no? Y pongo el ejemplo de Drueta, que hace unos meses fue condenado a 10 años de prisión en una causa en su vinculación con el narcotráfico, y no es cualquier comisario, era una de las personas de confianza del anterior ministro Puyaro. Entonces, digo, hay una situación también de mucho desgaste, de muchos años, y donde la gente además le perdió la confianza. Entonces, digo, acá hay que recomponer una gran cantidad de cosas que están quebradas, ¿no? La confianza en la policía, la remuneración, la honestidad de los que hacen bien su trabajo, que yo creo que son su mayoría, pero también en la alta formación y capacitación para combatir un delito que es muy sofisticado, que está muy organizado, que está muy tecnificado. Y muchas veces vemos que vamos detrás de los hechos, ¿no? Bueno, si nos atenemos a las PASO, el señor con quien estoy hablando es senador ya, ¿no es cierto? Han tenido, a diferencia de otros años, donde había espacio entre las PASO y las y las elecciones en sí, acá el tiempo fue muy corto y hay que salir a revertir un resultado. Mirabella Sagnum y del otro lado Losada. ¿Cómo ven ese escenario? Me vas a decir que sí, por supuesto, pero quiero que en este último tramo de campaña, que falta muy poquito, me digas cómo se sienten, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás percibiendo, cómo sentís que la campaña es limpia, es sucia, es normal, hay chicanas, no hay chicanas. ¿Cómo ves esa cuestión? En primer lugar, nosotros armamos un equipo con Marcelo Lewandowski, que es de Rosario, con María de los Ángeles Sagnum, y toda la gente que me acompaña en la lista de diputados que yo encabezo, que somos de acá, digamos, cada uno es de una ciudad distinta, que podemos ser de Galvez, de Cañada de Gómez, de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela, de Esperanza, o de Gobernador Crespo, pero somos de acá, vivimos acá, conocemos la realidad santafesina, y muchos dirigentes son dirigentes jóvenes, o dirigentes que están dando sus primeros pasos en esto, como el caso de Marcelo Lewandowski. Nosotros generalmente hablamos de las cosas que hacemos, porque para nosotros la política es acción, son hechos, los hechos hablan por nosotros, y estamos llevando adelante, y quizás ponemos a consideración el 14 de noviembre, un modelo de gestión que lidera Omar Perotti en la provincia de Santa Fe. Y lo que no queremos es que se frene, ni que no queremos que se frene la inversión en los acueductos, en los gasoductos, que no se frene la inversión en las rutas, en las autopistas, que no se frene el boleto educativo, que no se frene la billetera Santa Fe. No queremos poner un freno a esto, queremos que Santa Fe sea un gran faro para las provincias argentinas, es el corazón productivo de la innovación, y nos parece que tenemos mucho todavía para dar desde Santa Fe. ¿Cómo ha transcurrido la campaña? Bueno, siempre uno escucha en las campañas chicanas o expresiones desafortunadas. La candidata senadora de Juntos por el Cambio ha tenido algunas declaraciones bastante irresponsables.
Me parece que es producto de su desconocimiento de la provincia, porque no vive acá hace más de 15 años, vive en un country ahí en Tigre, o porque tiene malos asesores, digamos, y no se asesora de manera correcta, o muchos de los asesores que tiene nos han llevado a una situación desastrosa en la que hoy estamos viviendo. Así que no queremos entrar en ese terreno, pero sí queremos llamar a la reflexión, porque muchos ciudadanos ya decidieron su voto. Los que nos votan a nosotros, obviamente agradecidos, los que no nos votan, los respetamos. Los que no decidieron, no tienen la oportunidad de pensar hasta el día 14, hasta ir a votar, qué es lo que quieren para su provincia, qué es lo que quieren para su ciudad. Si quieren, avanzar a un modelo productivo que genere empleo, que esté ligado a la actividad, a la innovación, que genere inversión pública, que genere igualdad de oportunidades, o ir a otro modelo que no sabemos cuál es o que privilegia el sistema financiero. Te agradezco mucho, Roberto, por estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Néstor.